Vale. Buenos días, soy Rocío Martín. Trabajo en el Departamento de Desarrollo de Mercado de Europa, gestionando las oficinas y los mercados de Andalucía, TRADE en Francia y en Benelux. En esta ocasión contamos con todo el equipo de la oficina de TRADE Benelux, porque no, el director técnico de la oficina, Enrique Quirós, va a hacer una presentación sobre la actividad logística en los Países Bajos y en Bélgica. Sin más, le cedo la palabra a Enrique Quirós para que presente al equipo e inicie la presentación. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos, soy Enrique Quirós. Como ha dicho mi compañera Rocío, soy director técnico de la oficina de Andalucía Trade en Bruselas, cubriendo los mercados del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Ahí podéis ver y nos tuteamos, si me permitís, podéis ver al resto del equipo, a Natasha van Westerveld y a Patricia Jiménez. Y bueno, deciros que, aunque somos muy jóvenes, entre Natasha y yo tenemos casi 60 años de experiencia en estos mercados. Somos los dos veteranos de la plaza, porque llevamos trabajando toda nuestra vida introduciendo empresas españolas en nuestros mercados. Y sin más, pues vamos a comenzar la presentación. Muchas gracias. A ver, vamos a pasar esto. Sí, bueno, un pequeño índice de lo que vamos a desarrollar. Solo tengo una diapositiva general para presentaros un poco la situación de los mercados y de nuestra oficina. Y luego, pues, unas líneas sobre lo que es el papel tan importante de los Países Bajos, sobre todo, pero también de Bélgica, como grandes centros logísticos y mercados de redistribución en el mundo, digamos, hacia Europa y desde Europa hacia el mundo. Trabajaremos principalmente, o hablaremos principalmente sobre los puertos y algo también del transporte por carretera. Temas además en los que tenemos, os contaré después, experiencia ya desde hace años. Mencionaremos muy de pasada otras vías logísticas, transporte aéreo, ferrocarril, etc. Y luego también para, digamos, probar o realzar este carácter de centros de redistribución para Europa, mencionaremos algunas grandes multinacionales que están establecidas en Países Bajos o Bélgica, ¿no? Y luego, que en realidad es lo más importante de todo, aunque es una simple diapositiva o dos, y es el interés de este webinario para nosotros, y espero que para vosotros también, es ver qué podemos hacer para las empresas de logística de Andalucía en nuestros mercados, en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Porque esto de webinario no quiero que sea un fin en sí mismo, sino dar una primera pincelada para que nos conozcáis a nosotros, a la oficina, nuestras actividades y digamos, verdaderamente determinar el sector logístico como un sector prioritario en nuestra oficina en el presente y en el futuro, de cara a las empresas andaluzas. Y bueno, luego tendréis una serie de webs y otras fuentes mencionadas por si alguien quiere profundizar un poco y por supuesto a vuestra disposición si más adelante hay alguna información que deseáis se profundice. Bien, como decía, la oficina está situada en Bruselas y cubrimos los mercados de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. No solo de Bélgica, en algunos casos se habla de la oficina de Andalucía Trade en Bélgica, pero en realidad cubrimos por igual los tres mercados y sobre todo en el ámbito que nos ocupa, aunque Luxemburgo también tiene su importancia a nivel logístico, pues lógicamente en el caso de los puertos y otras vías logísticas, tanto Países Bajos como Bélgica, pues es el centro de la actividad. Hay simplemente tres pinceladas en cuanto a la situación económica actual, el crecimiento del PIB, el desempleo y la inflación. Como podéis ver, la situación, tanto a nivel sobre todo de desempleo como, bueno, también de inflación, etcétera, pero el desempleo en primer lugar, pues los mercados de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo tienen una situación muy privilegiada, ¿no? Y bueno, son previsiones bastante actuales de la Comisión Europea del 15 de noviembre de 2023 y con previsiones para 2024 y 2025. Podéis ver la situación que es muy interesante, bueno, sobre todo comparándolo con España y Andalucía, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si nos centramos en el desempleo para Bélgica,
Estamos hablando de un 5,6 de media para 2023, pero si hablamos de Flandes, que es donde está principalmente situada, digamos, la actividad logística, pues es un 3%, que se puede hablar de pleno empleo. Y tiene sus consecuencias muchas veces, lógicamente, en los costes sociales y en especial en lo que es el transporte por carretera, ¿no? Bien, como decimos, estamos hablando de unos mercados que son la puerta de entrada de mercancía de todo el mundo para su redistribución en Europa y desde Europa a todo el mundo. Entonces tenemos a unos 1.000 kilómetros de radio desde estos mercados, unos 250 millones de consumidores. Entonces, pues bueno, lógicamente hay unas infraestructuras excelentes, pero de esas infraestructuras pues se aprovecha toda Europa, que desde aquí sale mercancía y llega mercancía a todo el continente. Fundamentalmente los puertos sí que son lo más importante que podemos decir en la actividad logística, fundamentalmente, lógicamente, como veremos después, el puerto de Rotterdam, Amberes, Brujas, que como sabéis posiblemente, pues se han fusionado en 2022 y se habla de un puerto, dos plataformas, y si Amberes ya per se ya tenía una gran importancia, pues al unirse a Brujas ha incrementado, digamos, el nivel de cargas a nivel de volumen y a nivel de variedad y de importancia. Luego hay otros puertos también de interés por su especialización en algunos casos, algún tipo de cargas, como puede ser el puerto de Ámsterdam, el de Gante, Zeeland Seaports en Groningen, en Países Bajos, etc. Ofrecen amplias oportunidades y grandes instalaciones de todo tipo bueno, para las empresas europeas y para las empresas andaluzas en particular. Muy importante también, lo menciono más adelante en un par de diapositivas, las grandes empresas de logística, que es de lo que estamos hablando, que están situadas en los puertos. Tenemos bueno, algunas empresas monstruos, ya en Rotterdam, en Amberes, que están establecidas muchas de ellas por todo el mundo, incluido España o incluso en algún caso en algún puerto de Andalucía. Y son empresas con las que podemos contar para cualquier tipo de actividad logística, tanto de entrada como de salida. En cuanto a carretera se refiere, pues bueno, hay una red de autopistas muy importante. Sí que es verdad que está un poco colapsada a nivel de tráfico y eso, como sabréis, si habéis venido por aquí, habéis conducido por estos mercados o bien, en nuestro caso, que lo sufrimos todos los días, sí que existe cierta saturación en carretera. También, como os comentaba, hablaré un poco de las multinacionales que están establecidas aquí, pero muy de pasada. Y luego, como decía, qué podríamos hacer, pero quiero que lleguemos verdaderamente a un coloquio, que no os diga yo lo que pienso, sino también que me digáis vosotros lo que pensáis que podemos hacer para las empresas andaluzas en estos mercados. En cada caso, a nivel general, no vamos a entrar lógicamente en cuestiones un poco más confidenciales o reservadas, que eso podemos hablarlo bilateralmente, pero en general un poco yo os daré mis ideas y vosotros me daréis las vuestras, por favor, más adelante. Ahí tenéis, perdón, los puertos principales de los Países Bajos, el puerto de Rotterdam, Zeeland Seaport, que en realidad llega no solo puertos en Países Bajos, sino que llega también a cubrir o abarcar el puerto de Gante en Bélgica, el puerto de Ámsterdam y arriba el puerto de Groningen. Son los puertos de los que hablaremos ahora. En el caso de Rotterdam, pues bueno, es el puerto más importante de Europa y el número 10 a nivel mundial, con una carga en 2022 de 467 millones de toneladas y más de 15 millones de contenedores. Y mercancías, pues lógicamente de todo tipo, químicos, frutas, cereales, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en realidad el movimiento de Rotterdam es un monstruo y espero que tengáis la ocasión de venir, los que no lo conozcáis. Imagino que las autoridades portuarias que están presentes lo conoceréis todas, lo habréis visitado ya en alguno de los viajes o participaciones en ferias que habéis tenido lugar aquí, pero para cualquiera que se mueva en el mundo de la logística es interesante, muy interesante conocer las infraestructuras. Abajo os he mencionado la apuesta actual, que son esas tres vías: la sostenibilidad, el uso de las energías renovables y la digitalización, muy presente en el puerto de Rotterdam.
A ver, como decía, a nivel de cargas, todo tipo de cargas, carga seca, carga líquida, y también a nivel de productos frescos, o sea, lo que es alimentación, refrigerados y congelados, con servicios de todo tipo, como decía, dentro de estos grandes operadores logísticos que están presentes en los puertos a nivel tanto de almacenaje, distribución y todo tipo de servicios relacionados de envasado, reenvasado, etcétera. O sea que en realidad siempre hay. Nosotros hemos trabajado en alguna ocasión con alguna empresa andaluza que estaba buscando precisamente esto, un operador logístico se trataba en concreto de fosfatos para alimentación animal, y siempre hay un operador logístico para cada tipo de producto. O sea que cualquier empresa andaluza que esté necesitada de buscar operadores logísticos para enviar volúmenes, que luego desde aquí se encarguen de reenviar, redistribuir, reenvasar, etcétera, etcétera, que esté por seguro que existe y que nosotros podemos ayudarle a localizarlo más adecuado. Ahí abajo tenéis bueno, un poco lo que es el volumen, la distribución entre carga seca de líquida y contenedores de mercancía transportada hacia Rotterdam o desde Rotterdam. El círculo interior se refiere al año 2021 y el exterior a 2022. Tarda un poco en pasar de una diapositiva a otra. Ahora. Bueno, ahí podéis ver como comentaba, ¿no? La implicación del puerto de Rotterdam en la sostenibilidad y en 2002 el acuerdo entre de Shell lanza la construcción de la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, ahora que estamos continuamente hablando de hidrógeno verde y la importancia, digamos, de Andalucía actualmente y que sobre todo quiere desarrollar a corto y medio plazo. Pues digamos, la colaboración entre Andalucía y el puerto de Rotterdam es fundamental en este sentido. Ahí tenéis el croquis de la planta que se espera que esté operativa en 2025 y que será algo de lo que podremos hablar en una visita al puerto de Rotterdam. Aquí también es el acuerdo entre CEPSA y el puerto para crear este corredor de hidrógeno, como decía, desde Cádiz y Huelva hacia Rotterdam, también, que es muy interesante y que bueno, pues, los lazos se están estrechando entre Andalucía y el puerto de Rotterdam en este sentido y para este sector. Pasamos a hablar un poco del puerto de Ámsterdam, simplemente pues comentar que también hay una variedad de cargas, como podéis ver ahí, de todo tipo, de contenedores, de graneles sólidos, graneles líquidos, de todo tipo de, bueno, los metales, etcétera, etcétera. También tráfico roro, que es interesante, pero sobre todo, bueno, en el caso de Ámsterdam es líder en cuanto al cacao se refiere, o sea que en realidad es el puerto más importante a nivel mundial para la importación de granos de cacao. Bueno, aquí estamos hablando del puerto de Groningen, totalmente al norte de los Países Bajos. Bueno, va a ser los bien, puertos de Amberes y Rotterdam, pero en Groningen está formado por los puertos de Delfzijl, Eemshaven y algunos polígonos industriales, pues han desarrollado, sobre todo a nivel de energía, y esto ha propiciado el establecimiento ahí de empresas energéticas muy importantes. El caso de North Sea Ports, como decía, si os acordáis que vimos en el mapa, está al sur de los Países Bajos, un puerto multimodal y que tiene especial interés cara a la redistribución después hacia el centro interior de Europa. También con todo tipo de cargas, como veis, graneles secos, líquidos, industria de automoción, alimentación y energía, muy importante, y que se extiende desde Vlissingen, en la costa del Mar del Norte, hasta luego en Bélgica, el puerto de Gante. En cuanto a Bélgica se refiere, bueno, aquí todavía no estaba
aparecen como separados, están bueno, físicamente separados, el puerto de Amberes y Brujas, puerto de Ostende y Gante, menores, y luego puertos interiores fluviales, que esto es algo muy interesante también a tener presente como una posibilidad de colaboración, que tiene sus ventajas para la redistribución interior por vías fluviales. Y aquí tenemos el puerto de Amberes, Brujas, fusionados el 22 de abril de 2022, y que es las oficinas centrales del puerto. Y el decimotercer puerto de contenedores del mundo en 2022, con 13 millones y medio de TEU y bueno, casi 287 millones de toneladas de carga, con lo cual, bueno, pues no se mueven las cifras de Rotterdam, lógicamente, pero es un puerto muy importante a nivel, por supuesto, europeo, es el número 2, pero a nivel mundial también. Es muy diversificado, perdón, a nivel de mercancías y aquí también salen y llegan mercancías provenientes de todo el mundo. Y es especialmente a nivel de graneles líquidos para lo que es la industria petroquímica, de gas, etcétera, y de GLP, es muy importante. De hecho, en Amberes se sitúa el principal clúster petroquímico de Europa y ahí se encuentra pues 8 de las 10 empresas petroquímicas mundiales más grandes están establecidas en el puerto de Amberes. Ahí veis las cargas que mencionábamos, los graneles secos, graneles líquidos. Y veis las instalaciones. Aquí en cuanto al tipo de carga, a la derecha podéis ver la carga según el tipo. Esto está cerrado a septiembre de 2023, bastante reciente, y en comparación con 2022 el tipo de containers o RORO, por supuesto los graneles sólidos líquidos que mencionábamos y los contenedores. Y aquí la distribución según orígenes y destinos de bueno, lo que es el tráfico de Amberes, como podéis ver por todo el mundo. Lógicamente, en primer lugar en Europa, América del Norte, Central y Asia. Pero bueno, la importancia de África tradicionalmente en su origen en las colonias a principios del siglo XIX, pero que la importancia de África es tradicionalmente muy, muy, muy interesante desde Amberes, el tráfico hacia África. Aquí veis un poco los contenedores, un momento de contenedores. Según también orígenes y destinos. Y aquí otros puertos, Puerto de Gante, que mencionábamos antes, que forma parte de ese North Sea Port, con bueno, un tráfico interesante con Europa y donde están establecidas grandes empresas logísticas, que también lo están en Rotterdam y Amberes, pero que también tienen presencia como Katun Nazi, que es un monstruo logístico, está presente en Gante y a nivel de empresas de automóviles lo utilizan también como plataforma de distribución. Y Ostende es un puesto más pequeñito, pero sí que es importante a nivel de parques eólicos offshore, que podéis ver ahí en la foto, y graneles sólidos para áridos fundamentalmente y puerto pesquero. Esto lo que os comentaba de las empresas logísticas, os he mencionado simplemente 4, vamos, pero hay un montón de ellas. Pero bueno, tenéis Steinway Handelsben, que está presente en Algeciras, y con localizaciones por todo el mundo. Y a nivel de mercancías que se manipulan, pues como veis, bueno, pues hacen de todo. Si bien están especializados en commodities, metales, químicos, madera, cacao, azúcar. Todo este tipo de empresas logísticas, los servicios, bueno, más o menos, pueden ser algunos más especializados o menos, o más grandes o más pequeños, pero digamos que el catálogo de servicios que desarrollan es muy amplio a nivel, por supuesto, de todo lo que es la organización del transporte, de cualquier tipo de transporte, multimodal, o sea, transporte marítimo, por carretera, ferrocarril, aéreo, tanto de entrada como de salida, y todo tipo de servicios de almacenaje,
realmente de manipulación, de envasado, de redistribución, para, por ejemplo, alojar grandes volúmenes aquí y luego redistribuir a clientes no solo ya en Bélgica o Países Bajos, sino en toda Europa. O sea que digamos que los servicios que pueden dar son muy variados, muy amplios y muy interesantes. Todo lo que es también relativo al despacho, a aduanas, etcétera, para mercancías, digamos que se van fuera de Europa o que llegan de fuera de Europa también. Otra empresa, esta es Brockman Logistics. Está especializada en tres, digamos, líneas, fundamentalmente maquinaria, agrícola, de construcción y otro tipo, industria, bienes de equipo, energía, offshore, acero y metal, químicos, pinturas, aceites y farmacéuticos. O sea, que estos sí que están más bien especializados en esos tres tipos de líneas de actividad. Y como decía, todo tipo de servicios y localizaciones. Esta es mucho más pequeña que la anterior, pero Rotterdam y Amberes, y luego en República Checa, Polonia y de China. En el caso de Amberes, estas dos son las dos, están las dos principalmente en Amberes, Katun Nasi, bueno, pues está por todo el mundo. Katun Nasi es una empresa, bueno, las dos son empresas muy centenarias. Y en el caso de Katun Nasi es muy importante en petroquímica, químicos, también bienes de consumo, cargas de todo tipo, commodities. Y como veis, ahí tiene localizado en 30 países, por supuesto en Bélgica, Países Bajos, con muchas oficinas, y por todo el mundo, y en España en concreto en Tarragona. Cuenta con 18.000 empleados y una facturación de 2.000 millones de euros. Y Soy Nazi, pues también es una empresa originaria de Amberes, una empresa familiar, más pequeñita, pero también tiene una especialización en bienes pesados y acero, carga general, contenedores, graneles, no podía ser menos, estando en Amberes. Y es donde se encuentra situado. Bien, en el caso del transporte por carretera, os decía que los Países Bajos cuentan con una amplia y moderna red de vías públicas. Bueno, más de 5.000 kilómetros son autopistas, que no son de peaje, lo mismo que ocurre en Bélgica, y con la mayor densidad de autopistas de la Unión Europea. Son uno de los países líderes en transporte por carretera en Europa y el más grande en cargas nacionales. El transporte de carretera, bueno, pues a pesar de la situación de cambio, a nivel de la situación, digamos, sostenibilidad que se le quiere dar al sector, etcétera, etcétera, pues sigue siendo lógicamente el transporte preferido por las empresas para un servicio puerta a puerta. Sí que es verdad que la naturaleza de las empresas en Países Bajos es distinta a la de Bélgica y a la de España también, porque son, bueno, esto no es solo para el sector de la logística o el transporte por carretera, estamos hablando siempre de grandes empresas monstruos, y en el caso de las flotas de camiones, como podéis ver, estamos hablando de bueno, flotas importantes, entre 300 y 600 camiones, cuando en el caso de Bélgica y más de España está mucho más atomizada. En el caso de Bélgica, pues igualmente representa más del 70% del tráfico de mercancías. Como veis, hay cerca de 11.000 empresas, con un aumento importante, principalmente localizadas en Flandes, por tanto en la mitad norte del país, como no podía ser menos, digamos, para dar servicio a los grandes puertos de Bélgica, ¿no? Que están en Flandes también. Y una media de 8,3 vehículos por empresa, ¿no? O sea que efectivamente, pues en ese sentido, la naturaleza de las empresas de logística por carretera son más pequeñas, más grandes que en España como media, pero más pequeñas que en los Países Bajos. Y es un sector muy importante dentro de lo que es a nivel de empleo, como podéis observar. Estas son un poco las previsiones, bueno, que están extraídas, las previsiones de FEBETA, de la Federación de Transportistas y Logística de Bélgica, entre 2019 y 2040, ¿no? A nivel de mercancías y bueno, pues todas estas previsiones de transporte de mercancías en general. Pero no quiere decir que sea por carretera, pero en todo caso las previsiones están ahí y el incremento del transporte de mercancías pues está presente. Principalmente, como puedes ver en el gráfico de la izquierda, lógicamente a nivel de transporte
por carretera. Tanto los ferrocarriles como la navegación interior, de la que hablaremos un poco, pues son más modestos. Estas son algunas previsiones o demandas del sector que están extraídas también de la propia federación, que en algunos casos quizás son más bien bueno, pues objetivos que realidades, pero bueno, por los que ellos están mentalizados para luchar, ¿no? Lógicamente, a nivel de la sostenibilidad, esto es algo que está presente en el sector logístico en Benelux, en total, no solo, como hablábamos antes, del puerto de Rotterdam a nivel de logística, sino también el transporte por carretera hacia vehículos de emisión cero, ¿no? De ellos propugna como una de las ideas la mayor utilización del ferrocarril, las vías navegables por los transportistas de carretera, así como el uso de ecocombis, pues, bueno, pues como una solución que tiene menos emisión de CO2 y mayor carga, con 50% más de carga. Y esto pues se intenta implantarlo en solo, vamos, aparte de Bélgica, en Francia también. Bueno, y os comentaba el tema de los costes sociales, que efectivamente es algo que sí que puede afectar en cierta forma a los transportistas españoles, porque los costes sociales en Bélgica en general son muy, muy elevados y para todo tipo de trabajadores. Y claro, pues en el sector el coste del conductor, de los choferes o el chofer, pues es algo, digamos, que afecta mucho a lo que es el coste por kilómetro, digamos, de transporte. Con lo cual, eso es algo que, que tienen presente y que les dificulta, digamos, el ser competitivos. Otra vía, digamos, mencionar muy de pasada, el transporte aéreo. Bueno, pues ahí sí que tenemos dos puertos importantes a nivel de carga, tanto Schiphol Cargo en Ámsterdam, el aeropuerto de Ámsterdam, como Blue Cargo, el aeropuerto de Bruselas. Entre los distintos aeropuertos que hay, pues estos dos son lógicamente con diferencia los más importantes, si bien, digamos, el porcentaje de carga que se lleva, digamos, el transporte aéreo en relación al marítimo y al transporte por carretera, pues es muy pequeño. De todas formas, que sepas que existen, que están ahí y que dan un servicio, un buen servicio para, sobre todo, para cierto tipo de bienes o de mercancías perecederas, etcétera, pues sí que son interesantes. El aeropuerto de Schiphol está evolucionando, como pone ahí, como uno de los hubs aéreos más inteligentes del mundo, pero bien, se prevé que continuará su crecimiento, pero está limitado por las infraestructuras que existen y por el auge del turismo, claro. Así que en algunos casos, a nivel turístico, sí que se ha habido cierto colapso en los aeropuertos neerlandeses, digamos, por cierta saturación. Y en el caso de, bueno, este gráfico veis un poco las toneladas de transporte mes a mes, actualizado a 2023, de enero a noviembre, de las mercancías, digamos, que se han transportado por transporte aéreo en Schiphol. En el caso de Bélgica, sí que también tiene cierta importancia y parece que no hay tanta saturación como en el caso de Schiphol en Países Bajos, y que Blue Cargo, Bruselas, Zaventem, pues sí que ha tenido un crecimiento importante en 2021, 31% nada menos, y sí que parece que es un crecimiento fuerte y sostenible en ese sentido, con lo cual hay una especial importancia del transporte farmacéutico, y esto ya no solo en el caso de Bélgica, también de Países Bajos, y lógicamente debido al gran boom del comercio electrónico y los productos perecederos, que efectivamente son a un tipo de sectores, perdón, o de productos que requieren más, perdón, que requieren más del transporte rápido aéreo. En el caso de las vías navegables, simplemente las menciono de pasada, pero que sepáis, estos son en un mapa de las vías navegables en Bélgica, su conexión con Europa, tanto con Francia como con Alemania. Pero sí que es muy importante, muy interesante, porque sí que para cierto tipo de mercancías que a lo mejor pues, no requieren a lo mejor tanta rapidez, etcétera, o incluso lo que hablábamos de el establecer un centro logístico, no hay que pensar solo en los puertos de Amberes y Rotterdam. Para ciertos volúmenes a lo mejor más pequeños,
nos puede interesar, y de hecho tenemos el contacto de la autoridad, digamos, de puertos fluviales en Bélgica, porque bueno, tienen un abaratamiento, lógicamente, porque las tasas no son las mismas en un puerto interior fluvial que puede ser en el puerto de Amberes, ¿no? Con lo cual eso es un coste importante que nos ahorramos, y para, bueno, ciertos volúmenes a lo mejor más modestos, o incluso ciertos barcos que sí que pueden entrar hasta ciertos puertos fluviales, son barcos más pequeños, pues sí que es una vía a tenerla presente. Y por supuesto que nosotros en la misión directa que vamos a organizar y que os hablaré en breve, pues sí que vamos a tener presente la visita y la presentación de la autoridad fluvial en Bélgica. Ferrocarril, también muy de pasada, en concreto, bueno, ahí hablo del ferrocarril en los Países Bajos, cuenta con 7.000 kilómetros de vías de ferrocarril y un papel fundamental en el comercio internacional, aunque quizá los corredores de carga ferroviaria pues no está tan conectado con España aún, y bueno, pues hacia Francia, vía Francia quizás, o vía hacia el interior, hacia Alemania, pues pueden tener a lo mejor más importancia. Pero bueno, que en todo caso, esa tenerlo presente no es desdeñable y no hay que olvidarse de esta posibilidad. Os menciono muy de pasada lo que os comentaba de algunas multinacionales que están establecidas aquí en Bélgica y en los Países Bajos. Lógicamente, gracias a estas grandes infraestructuras, que primero a nivel portuario y luego a nivel de transporte por carretera y aéreo, pues lógicamente esto facilita que ya no solo la situación geográfica central en Europa, sino que hay la infraestructura, hay el personal, hay el conocimiento. Entonces esto facilita que son, bueno, centros muy importantes para que las grandes multinacionales estén establecidas en Bélgica o en Países Bajos, y que desde aquí pues llevan se redistribuyen sus mercancías ya no solo a Europa, sino también incluso a África y Oriente Próximo. Ahí tenéis, bueno, las cifras están un poco anticuadas, son de 2020, pero ahí tenéis un poco algunas de las multinacionales que están presentes en los Países Bajos. Aquí lo mismo, veis, grandes empresas que tienen aquí su centro, pues centros productivos o centros de redistribución. En todo caso, muy interesante para probar, digamos, ese carácter de centros de redistribución para Europa. Bueno, esto es una foto que siempre me ha gustado mucho. Es un importador de frutas y hortalizas que conozco de los Países Bajos, con Vilo, y ahí podéis ver, bueno, tenemos tomates, creo que son, para unas cuantas ensaladas, ¿no? Entonces, es lo que os comentaba antes, las empresas de los Países Bajos, a diferencia de Bélgica, ¿no? Pero Países Bajos siempre tienen un carácter mucho más reexportador de lo que tienen las empresas belgas, y el tamaño medio de las empresas es mucho más grande, ¿no?, en todos los sectores, por supuesto, de lo que hablamos a nivel de transporte por carretera o de logística, pero también, como veis aquí, importadores de frutas y hortalizas, y son empresas monstruo muchas veces, ¿no? Y dignas de ver. Aquí en el caso de Bélgica, pues las grandes, las que están marcadas en verde, son empresas extranjeras, ¿no? Que bueno, esto es de hace unos pocos años, pero para que veáis la facturación del top 30 de las empresas que facturan más en Bélgica, y una mayoría importantísima son empresas multinacionales. Aquí pues lo mismo, veis la evolución de la presencia de los grupos, 2014 a 2021, de los grupos extranjeros presentes en Bélgica. Lo mismo. Bueno, aquí por nacionalidad, lógicamente, principalmente en Bélgica, desde los Países Bajos, pero también Alemania, Francia u otros países. Bueno, entonces yo quiero llegar aquí porque en realidad lo que quería yo con esta presentación, ayer le insistía a Rocío que no fuese un monólogo, sino que hubiese un diálogo con vosotros para ver lo que queréis, lo que podemos hacer por vosotros. A mí se me ocurre en principio esto, ¿no? Espero que me comentéis más cosas, bien ahora en grupo o bien bilateralmente. Nosotros tenemos previsto organizar una misión directa de logística a Países Bajos y Bélgica en principio sobre octubre de 2024. Entonces, esto es del sector logístico en su conjunto, o sea que esto puede abarcar la misión como tal. No está especializada únicamente en los puertos de Andalucía, no. O sea que en realidad nuestra idea es el trabajar para todo el sector logístico andaluz, incluso empresas
exportadoras que necesiten, digamos, un centro logístico en Europa, ¿por qué no? En primer lugar, el transporte por carretera. Como os comentaba, sí que tenemos experiencia en lo que es trabajar antes de trabajar para Andalucía, hace muchos años ya, trabajamos para Murcia, para Asturias. Entonces, en el caso de Murcia en concreto, pues hemos trabajado con grandes empresas. En su día se llamaba Paconsa, luego ha pasado a ser el Primo Frío, que conoceréis bien, y que hoy tiene una sede también en Huelva para el transporte de la fresa. Y con esta empresa hemos trabajado muchos años en esta actividad, en la consecución de cargas de retorno. Ellos se suben, como pasa con muchas empresas de Andalucía, con frutas y hortalizas, y luego necesitan los retornos para regresar a la base con cargas. Estamos hablando de transporte de camiones frigoríficos, pero en realidad cualquier mercancía que esté paletizada, porque se utilizan muelles de carga, puede servir para bajar hacia España. O sea que en realidad no hace falta que sea, lógicamente, que se ponga en marcha el frigo y que sea transporte de producto fresco. O sea, puede ser cualquier tipo de carga. Y en ese sentido, nuestro trabajo, bueno, puede ser, porque vosotros tendréis acceso, las empresas transportistas de Andalucía tendréis ya vuestros contactos con transitarios, bueno, pues vía internet, con barcos de cargas que podéis conseguir para retornar. Pero nosotros lo que hacíamos verdaderamente era una labor ardua, mucho contacto a muchos exportadores belgas y holandeses hacia España para ofrecer los servicios de retorno de las empresas transportistas españolas. En este caso, pues sería de Andalucía. Y ahí había alguna serie de argumentos que eran muy interesantes. En primer lugar, bueno, pues dar un servicio todo el año. Yo sé que esto es complicado porque, claro, si las frutas y hortalizas son estacionales, entonces en cierto momento, en el verano, tenéis muchas menos cargas para subir. En Navidades también, en alguna época, y también hay menos cargas. Y claro, si hay acuerdos con exportadores, pues a estos hay que darles un servicio regular tanto cuando hay carga para subir como cuando no. Entonces es un servicio al que hay que comprometerse a darlo regularmente. Y es muy importante si un transportista puede garantizar esa regularidad. Y luego, claro, en cuanto al precio, pues pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Hombre, puede haber un precio eh, más o menos fijo, entre comillas, o bien una temporada alta y una temporada baja, pero claro, cuando esto está lleno de transportistas españoles, y no solo españoles, vamos, de otros países también, buscando cargas de retorno y tirando los precios, pues claro, los precios se caen, pero al revés, cuando hay pocos transportistas por la zona, pues los precios suben. Entonces, eso es algo que hay que negociar. Yo diría que si no se puede, a lo mejor dar un precio fijo sobre todo dada la situación a nivel de combustible, de energía, etcétera, y de costes sociales, pero bueno, al menos pues dar dos precios de temporada alta y temporada baja. Eso es muy importante. Luego, pues es muy importante también digamos, el transporte ADR, el transporte de mercancías peligrosas, como un argumento. En algunos casos sí que, aunque estamos hablando de transporte frigorífico, pero sí que puede haber varios camiones, varios conductores que tengan su certificado de ADR y eso limita mucho, digamos, o elimina una buena parte de la competencia que no los tiene para buscar y para ofrecer esas cargas de retorno hacia el sur. Y bueno, pues lógicamente ahí estamos hablando de exportadores más bien hacia mitad sur de España, diría, ¿no? Para acercarse lo más posible a la base, ¿no? De todas formas, bueno, es la zona Andalucía y la costa este, todo hasta el norte, hasta Barcelona, hasta Cataluña, pues es lo que más movimiento tiene, ¿no? Desde Madrid, toda la parte norte, noroeste, incluso Portugal, pues tiene mucho menor movimiento de subida. Bueno, en todo caso, eso es un poco lo que nosotros podríamos hacer para las empresas andaluzas de transporte por carretera. Y a nivel de transporte marítimo, está muy claro, o sea, que tenemos en primer lugar que realizar visitas a esos principales puertos, al menos al puerto de Rotterdam y al puerto de Amberes Brujas. Y luego, pues, estudiar un poco lo que necesita cada una de las autoridades portuarias o puertos de Andalucía
para ver qué puerto puede ser el más adecuado para ellos, para hablar, para conocer, para presentarse mutuamente y para iniciar colaboraciones. Yo sé que en algún caso vuestro, pues, como lo habéis comentado, ya estáis en negociaciones, tenéis, digamos, algo muy avanzado para posibles la apertura de nuevas líneas de transporte marítimo combinado, pero que sepáis que, bueno, que eso puede ser algo que dé un contenido a la misión. O sea, a nivel de transporte marítimo, ese contacto entre los puertos, la visita a los puertos, y ya no solo una visita lúdica, oye, que es muy interesante, sino realmente una visita para mantener reuniones con las personas responsables de los puertos que nos pueden interesar. Bien para los responsables de nuevas líneas, de nuevos proyectos, y para explicar en ambos sentidos cuál es la situación y cuáles son las sinergias y las posibilidades de colaboración. Y eh, a nivel de posibilidades logísticas, lo que os comentaba respecto a las empresas logísticas, también el ir a visitar a esas empresas logísticas, ya no solo por las autoridades portuarias, los puertos de Andalucía o las empresas de transporte por carretera, sino posibles empresas exportadoras andaluzas que deseen bueno, pues tener un centro logístico y poder hablar con estas grandes empresas logísticas. Y a nivel de las autoridades portuarias se me ocurre, por supuesto, el interés de ofrecerles las infraestructuras de los puertos de Andalucía para que vengan a establecerse allí. O sea, que hay algunas empresas, como mencionaba, que en principio, salvo que me equivoque, por ejemplo, Catún Nasi, están presentes en todo el mundo y en España están en Tarragona, pero no están en Andalucía. Entonces, esto es algo que hay que solucionar. Hay que ofrecerles el establecerse en el sur, porque además Andalucía tiene grandes posibilidades logísticas como puerta también, como mencionamos ahí, de entrada en el Magreb, porque sí que a lo mejor vía Amberes, etcétera, se tiene, digamos, una conexión mayor con África, Centro África o África del Sur, pero lo que es el Magreb, digamos, es muy interesante el utilizar Andalucía como puerta de entrada y salida para ofrecer, perdón, a las empresas logísticas, estas grandes empresas logísticas de Bélgica y de Países Bajos. Muy bien, pues nada, ahí tenéis algunas webs de interés y, bueno, otras fuentes. Simplemente, pues, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero que la presentación haya sido de vuestro interés, quedo a vuestra disposición para poder resolver alguna duda o cuestión que haya, y sobre todo para escucharos a nivel que me digáis si estoy bien encaminado, si la oficina nuestra está bien encaminada en esto que os estamos ofreciendo, si os parece interesante esta misión comercial que vamos a realizar sobre el mes de octubre, la que recibiréis en su caso la convocatoria, y bueno, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. A nivel práctico, yo os propongo que cualquiera de vosotros que tenga algún comentario, que quisiera añadir alguna reflexión o alguna idea de precisamente de servicios de los que precisáis y que podemos incluir, sea a título personal o en una misión directa, levantéis la mano y yo os quito el bloqueo del micro. En la parte de abajo de la pantalla tenéis la posibilidad de levantar la mano y en ese momento os paso la palabra. ¿Algún valiente? Sí, Jorge. Mira a ver si ahora puedes hablar. Ahora debe poder, sí. Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Soy Jorge Delgado, del grupo J. Carrión, aquí en Almería. Sí, Represento Transporte Internacional, especializado en transporte por carretera, sí. frigorífico, sobre todo. Bueno, primero nada, muchas gracias a vosotros por ofrecernos este servicio, esta valiosa información sobre los mercados del País Bajo y Bélgica. Y bueno, yo encantado de escucharos y conocer por primera vez lo que son los servicios y vuestras ideas sobre cómo poder apoyar a las empresas andaluzas. Yo solo quería preguntar brevemente sobre la misión comercial que tenéis planificada para el mes de octubre.
Sí. Porque cuando has dicho que iba a ser al principio de octubre, me saltaron las alarmas en mi cabeza porque seguramente sabréis que del 8 al 10 de octubre en Madrid se realiza la feria Fruit Attraction, que es la más grande Sí. de Europa en la fruta y verdura para nosotros y seguramente para muchos de nuestros compañeros es un evento central. No sé si tenéis la fecha prácticamente ya en mente o por lo menos Sí. daros una señal que por favor que no sea justo en esa semana para poder compartir pues la misión con vosotros. Sí, Jorge, muchas gracias en primer lugar por estar presente. Yo veo continuamente tus camiones por aquí, enhorabuena, y espero que se vean cada vez más. A ver, la fecha no está decidida, hemos dicho sobre el mes de octubre y por supuesto que antes de Fruit Attraction es una feria top. Sabes que les encanta a los importadores de frutas y hortalizas, cada vez les encanta más esta feria. O sea que en realidad, por supuesto, sí que lo tendremos presente a la hora de convocar la misión. Lo primero que se hace pues, es ver qué ferias puede haber del sector que puedan, no solo en España, también en Benelux, ¿no? Por ejemplo, grandes ferias del sector o de sectores conexos que puedan afectar a la misión y que puedan restringir la participación. No te preocupes, que te agradezco mucho el recordatorio, pero lo tendremos presente, por supuesto, porque queremos que vengas aquí y queremos verte por aquí, que no sea un impedimento. Y luego la misión la tenemos organizada como agendas individuales, o sea que en realidad puede haber actos conjuntos, que sí, la visita al puerto de los puertos es algo que me interesa a todos, pero luego cada uno tiene sus reuniones individuales bilaterales, donde podréis hablar con las empresas que os interesa cada uno, según lo que me vayáis comentando, decir, pues nos interesa ese tipo de perfil o este otro, y luego pues, o sea, algo que no es algo puramente institucional, ni mucho menos, pero muchas gracias, Jorge, y un placer. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Gracias. En la misma línea ya tenemos presente las fechas de las ferias de Breakbulk y de Europort por el mismo motivo que has mencionado tú, Jorge. ¿Algún Vale, muy bien. comentario más? Perdón, dime. No, por mi parte ya está todo arreglado. Ya. Solo quería comentar eso porque me llamó la atención, pero bueno, obviamente era de esperar que ya lo tenéis en la agenda. Gracias. Bueno, Vosotros. lo tenemos en la agenda, pero que no es fácil, lo de fijar las fechas. Hemos tenido una experiencia ahora con otro sector, el sector de educación, enseñanza del español, no tiene nada que ver con esto. Sí, no me imagino. La logística, si puedo decirlo así, ha sido complicadísima, porque empiezas a ver que si las vacaciones de uno, que si las de otro, que si las fiestas, que si tal, y al final es que te quedan 4 días, o sea que es muy complicado. Entonces, es verdad, hay que tenerlo presente. Claro, sobre todo el mes de octubre, para nosotros, los que nos dedicamos sobre todo a la fruta y verdura, pues es el gran pistoletazo de la campaña principal, en donde prácticamente todo se electrifica y bueno, pues, pero bueno, habrá que tirar con ello. Sí, yo sé que es empieza la campaña de invierno, digamos, ¿no? La campaña de la hortaliza. La principal de todos, claro. Sí. Pero al ataque vamos, no pasa nada. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quisiera Gracias. añadir algún Gracias, comentario? Sí, David. Mira, a ver, ahora deberías Sí, poder hablar. ahora puedes. Buenos días. Hola, Buenos David, días, buenos David. días. Espera. Ahora se ha ido el micrófono. Sí. Aquí sí. Ahora. Sí, ahora. Sí, soy David Hernández de la empresa Acotrans Mudanzas Internacionales. Bueno, somos el hermano pequeño dentro del mundo de la logística, pero un trabajo muy específico. Y nosotros trabajamos mucho con clientes internacionales de todas partes del mundo que envían sus efectos personales a través de contenedores y vemos que en los últimos años está entrando mucho a través del puerto de Rotterdam con destino final Andalucía. Nosotros estamos aquí en Málaga y entonces vemos que esas partidas las agrupan empresas holandesas que luego la distribuyen por aquí, por Andalucía. Sí. Entonces muchas veces nosotros al final lo que le hacemos a ellos es la asistencia final. Entonces no sé si habría una posibilidad de agrupar
esas partidas que vienen desde todas partes del mundo a Rotterdam y pasarlo, diríamos, en un contenedor hacia puertos de aquí, de Algeciras o de Málaga. A ver, eso, claro, ahí me imagino pasará por algunas empresas logísticas en Rotterdam que están especializadas o que llevan a cabo esta actividad. Sí, Claro. Bueno, lo ideal sería lo que tú comentas, pero a ver, ese tipo de mercancías o de cargas, ¿esos llegan más o menos a la vez o no? O sea, hay que hacer grupajes, digamos, en contenedores sí, Claro, entonces, lógicamente, si es posible que coincidan en el tiempo, pues yo creo que es lo ideal, sí. por Bueno, supuesto. nosotros también tenemos rutas regulares también a Benelux Sí. y Alemania también, y lo hacemos ya de muchos años, Ujú, pero bueno, vemos esa tendencia ujú. y también muchas veces nos cuesta traer carga de vuelta, ¿no? Muchas veces, Claro. que ese es el problema. A ver, yo he colaborado alguna vez con algún transportista de mudanzas asturiano. Yo soy asturiano, que se me habrá notado en el acento, y aquí, como sabes, en Bélgica en concreto hay muchísima inmigración asturiana, y entonces sí que Sí. hay también mucha gente pues que a lo mejor pues, que se Bueno, vuelve a España. yo soy hijo de migrantes. Ujú. Yo nací en Holanda y mis padres, bueno, emigraron en los años 60 a Holanda, así que estuve viviendo ¿Sabes? 20 años y Sí. conozco bien el país, tanto Bélgica también, Ujú. y bueno, conozco la cultura holandesa bien, la Sí, manera de pensar y bueno, ahora estoy aquí en Andalucía, así que, muy bien. O sea que bu- vives mejor, entonces ahora. bueno, distinto. Bueno, digamos así, distinto. A ver, yo creo que lo que dices es totalmente, vamos, interesante si es posible. O sea, yo creo que ahí lo suyo sería el hacer reunión con esas empresas de logística, las que lleven a cabo ese grupaje, digamos, a nivel de las mudanzas para ver qué posibilidad tienes de llegar a un acuerdo con ellos para realizarlo, ¿no? Porque claro, el origen de la mercancía me imagino que será muy variado. Sí. Entonces, tocar el origen va a ser imposible, ¿no? Porque, No, pero se agrupan muchas veces en el puerto de Rotterdam y claro, desde ahí se distribuyen. sí, claro. Entonces, lo suyo sería eso, localizar las empresas logísticas que lleven a cabo o que esta actividad Sí, bueno, fijarte una reunión con ellas durante la misión sí, y ver esa posibilidad que esos grupajes que vayan hacia el sur de España o hacia la mitad sur, por ejemplo, pues que te ocupases tú, ¿no? sí. Vía un acuerdo con ellos. Luego también, y simplemente, ¿no?, para terminar, estos puertos también son están mucho más liberalizados. Hay menos burocracia y son mucho más rápidos que los Sí, puertos españoles. sí, Aquí tenemos que espabilar también, si no, no ya. somos competitivos. Bueno, es que claro, estamos hablando de puertos que lógicamente son top y en todos los sentidos. O sea, sí, es que tiene que ser así. No puede haber una burocracia, digamos, que te ralentice el transporte y la entrega final, porque ahora cada vez más se exige un cumplimiento de plazos, etcétera, tiene que ser así. O sea, que eso en realidad es un comentario, digamos, destinado a los puertos españoles, como tú Sí, dices, que tienen que agilizar cada vez más toda la burocracia, ¿no? Habéis comentado también otra cosa antes, que era las cargas de retorno, o sea, que eso también es aplicable. Hombre, luego habría que ver qué cargas son posibles en tu caso con camiones de mudanza de tren hacia el sur, pero es el mismo planteamiento que para el transporte frigorífico. Serán a lo mejor unos tipos de carga distintos, etcétera, pero bueno, si subes como mudanza, pues sabes lo que puedes luego llevar hacia abajo, ¿no? O sea, que es cuestión de ver sectores, sectores exportadores con los que tú podrías trabajar por el tipo de producto que sea y a los que nosotros podríamos contactar, sobre todo si tienes además regularmente subidas, eso es lo ideal para ellos saber, pues qué sé yo, que martes y viernes que tú tienes ahí, o martes y jueves, o lunes y miércoles, cuando sea, que tienes ahí un camión a su disposición para bajar carga, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el llegar a esos acuerdos de más o menos de cargas
a ser posible completas, pero bueno, en todo caso, si no son completas, si es Sí. con 2 o 3 grupajes, vamos, o cargas, pues puedes completar el camión, pues eso es interesante para ti y para ellos, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti, David. No se te oye ahora, Natasha. Perdón, apagué cuando pasó la ambulancia. No sé si todavía tenemos a alguien de los puertos presentes para lanzar el debate sobre este tema, pero si no, están bienvenidos todos los demás comentarios. O alguna empresa de logística, por ahí, o de aduanas, etcétera. Me imagino que ellos tendrán ya mejor conocimiento que nosotros y contactos ya importantes en la zona o sus corresponsales, etcétera, ¿no? Pero bueno, que en todo caso siempre es interesante ampliar conocimientos. Si después, si en este momento no tenéis mucha inspiración para hacer comentarios, siempre lo podéis hacer a posteriori contactando con nosotros directamente, que en la presentación que la tendréis disponible en la web de Andalucía Trade, o podéis contactar con Rocío para que nos ponga en contacto con vosotros directamente. Cualquier comentario, pregunta, observación son bienvenidos. Sí, sí, verdaderamente, o sea, os comenté, nosotros tenemos experiencia en el sector, pero nosotros somos generalistas, o sea, que verdaderamente podemos estar trabajando con aceite de oliva o podemos estar trabajando con el puerto de Rotterdam, o sea que, o el puerto de Huelva, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, cualquier, como comenta Natasha, cualquier comentario, ayuda, opinión, etcétera, es bienvenida. Y sí que es verdad que, bueno, en nuestra vida anterior, antes de Andalucía, pues aparte de trabajar con Murcia, con Asturias he trabajado, por ejemplo, a nivel portuario, tanto con el puerto de Cartagena como el puerto de Gijón. Que además es interesante porque el puerto de Cartagena, digamos, es especialmente fuerte en graneles líquidos y el de Gijón en graneles sólidos. Entonces, en ese sentido, pues sí que tuvimos contactos interesantes. Países Bajos y Bélgica. Muy interesante, muy interesante. Van a hacer incluso una misión comercial en octubre. Ya me enganché yo y dije, no las esperas de lana. Y yo lo conozco por el tema del IFEX. Es una conversación paralela, Natasha, no sé si le Natasha, puedes mutear. Jorge, si puedes quitarle el micrófono. Sí. Empresas No estará metiendo. Perfecto. Pues lo que os estaba comentando, o sea, tenemos por una parte esa experiencia del trabajo con Gijón y Cartagena a nivel portuario y luego a nivel de carreteras sí que hemos trabajado años principalmente con esa empresa que os he mencionado, pero también hubo otras, pues, Campillo, Palmera, Transportes Caliche y en el caso de Paconsa en su día, Primafrio ahora, cuando bueno, yo abrí una oficina en Estocolmo para cubrir los países nórdicos en el año 2002 y fueron los primeros que se vinieron conmigo también para la misma actividad. Y era una actividad a nivel de realizar agendas continuamente. O sea, estuvimos años y años trabajando con ellos, realizando agendas, contactando a cientos, si no miles de empresas de Benelux primero y también los países nórdicos para esa consecución de cargas de retorno, ¿no? O sea que cierta experiencia tenemos y sabemos un poco lo que queremos hacer con, por supuesto, vuestra ayuda, vuestras opiniones y vuestros consejos, que sois los profesionales del sector y encantado en colaborar y verdaderamente como comentaba, que sí, ahora se me ha ido la cámara que se ve, se viene, pero creo que en breve se pueda actualizar, se pueda abrir otra vez. Que digo que el sector logístico es un sector prioritario para nosotros y que lo sea, vamos a ir adelante porque nuestros mercados son mercados logísticos por definición. O sea que creo que hay que estar presente aquí y cada uno con su tamaño. O sea, bueno, pues el puerto de Rotterdam es un monstruo, pero hay otros puertos y además que no van a hacer feos a nadie porque sea más pequeño, con lo cual tienen muchos tipos de cargas, tienen muchas empresas logísticas y claramente os van a decir, no, yo no tengo, como me pasó por ejemplo con esa empresa que os comentaba de fosfato, decía, algún operador logístico decía, no tengo, digamos, la infraestructura para ese tipo de actividad o para ese tipo de carga, no hay problema, si no sé, será otro. Luego, claro, hay que ver costes, ¿no? Pero
por supuesto que creo que es algo a tener presente, interesante, y que contamos con vosotros. Ahora recibiréis en su momento la convocatoria de la misión, cuando se decidan fechas, etcétera, y bueno, quiero que sea una misión importante y numerosa, con un buen número de empresas andaluzas y variadas. Cuento con vosotros. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta o mi cámara no funciona. A ver si puedo abrirla cuando me dejen. Siempre podéis levantar la mano y os doy la palabra. Pues muy bien, creo que nos quedamos aquí. Aquí, ¿no? Muy bien. Ya te hemos recuperado. Sí, ya he conseguido para despedirme. Muy bien, pues sí, efectivamente. Nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia, ha sido un placer. Y bueno, cualquier información suplementaria que deseéis o cualquier comentario tenéis en la presentación. Bueno, nuestro mail general es belgica@andaluciatrade.es. Es sencillo, ¿eh? Con lo cual podéis mandarnos un mail a esa dirección. Y en la presentación también tenéis el teléfono, etcétera. O sea que será un placer atenderos para cualquier consulta también que podáis hacer. Feliz día a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Contamos con vosotros. Gracias. Dankjewel, Jorge. Natasha, ¿tú puedes parar la grabación? Es lo que estaba... Stop, ok. Ahora mismo.